Ahí va, martes 1 de octubre, arranca octubre en la Argentina y atención porque se viene la marcha universitaria de estudiantes fantasmas, ¿no? Siempre hay una obsesión con los fantasmas, ¿no? Un poco la Argentina zombie de Milei, fantasmas en todos lados, comedores fantasmas, jubilados fantasmas. Enfermos fantasmas. Enfermos fantasmas a los que no hay que mandarles remedios oncológicos. Y así con todo, ¿no? Es como Discapacitados fantasmas. fantasmas, curros. Es como una Argentina zombie en la que vive nuestro presidente. Nos vamos a poner a detallar cuál es el conflicto, cuál es el argumento del gobierno y cómo se prepara la marcha para mañana. Estuvo la CGT o un sector de la CGT en La Rosada, oficializaron ahí el diálogo formal, tenemos algunos detalles para contar. Se reunificó la CTA, las dos CTA finalmente ayer se reunieron. Bueno, más sobre lo que fue viral este lunes, el chiste de YPF bajando el 1% el precio de la nafta, la celebración de los libertarios, el papelón durante todo el día y ahora también, bueno, la supuesta baja en el precio del gas, que ya empezaron a celebrar, mientras en paralelo te aumenta la energía, te aumenta el agua, etcétera. Bueno, parte del relato libertario permanente y también atención con un nuevo ataque del gobierno nacional a los organismos de derechos humanos, a abuelas de Plaza de Mayo en particular. Pero arrancamos ahora, mientras dejan un like a este contenido y unos comentarios, empezamos. Este miércoles a las 17 horas en el Congreso, marcha universitaria en contra del ajuste del gobierno y en contra del veto que está al caer a la ley de financiamiento a las universidades públicas, aprobada por el Congreso. Los rectorados, gremios universitarios, sindicatos, movimientos sociales y organismos de derechos humanos se preparan para otra movilización que se espera contundente. El gobierno, mientras tanto, continúa con su línea beligerante, ¿no? De más nafta al fuego, donde pidió auditorías para rastrear alumnos inventados, ¿no? Alumnos fantasmas. Es un poco el argumento, la línea de los estudiantes fantasmas por estas horas del gobierno. Y en la previa de la marcha universitaria, Milei agita la bronca desde su cuenta de Twitter. Se pasó ahí todo el día, piqui, retuiteando todo el día en Twitter, retuiteando insultos a las universidades, reclamos de auditorías que ya existen, por cierto, una discusión que ya se dio en su momento, desenmascarando mentirosos, pone ahí el león, para citar un tuit de José Luis Espert, en el que dice que las universidades tienen docentes tiempo completo que cobran cerca de 2 millones de pesos por mes, que los no docentes con antigüedad andan cerca de 1 millón de pesos, todos muy arriba de la canasta básica de 300.000 pesos, pobreza cero, muestren los datos, dice Espert. Bueno, por supuesto no es algo que sorprenda de un presidente que dice que las jubilaciones están volando y que son el triple en dólares de lo que eran en diciembre, etcétera, ¿no? Esta parte, la realidad artificial que se ha construido Milei. Lo cierto es que datos de las propias universidades nacionales de Río Negro y San Martín, que difundieron un informe en julio, publicado y avalado por el Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional, dice que más del 85% de los trabajadores universitarios se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Según el documento, los trabajadores y trabajadoras de las universidades perdieron más de un cuarto de su poder adquisitivo real y se encuentran en emergencia salarial. Si vos vas al informe, se explica ahí también, cargos docentes por dedicación, que el 70% de los docentes tienen dedicación simple, a diferencia de lo que dicen ahí Milei y Espert, es apenas verdaderamente una porción muy mínima de los docentes que tienen dedicación exclusiva, semi-exclusiva, etc. La mayoría son de dedicación simple y que vienen perdiendo fuertemente contra la inflación en el arranque del año, con una inflación acumulada desde diciembre hasta abril de 114%. Bueno, ahí tenés en los estatales una recomposición salarial del 62,5%, por lo tanto hay más de 50 puntos que han perdido contra la inflación y ahí está el punto central del conflicto. La campaña del gobierno es decir que hay alumnos fantasmas. Esa fue la respuesta. Y que las universidades inflan los números de la cantidad de estudiantes para recibir más fondos y que se niegan a ser auditadas porque seguramente son un curro, un kiosco, etc. Como los comedores fantasmas, como los medicamentos para enfermos oncológicos, que no eran tantos como dicen, las pensiones por discapacidad, hay ahí discapacitados fantasmas, las obras públicas en los barrios, también eran obras fantasmas, obras que no existían. Siempre ves la Argentina zombie de Milei, ves fantasmas en todos lados, siempre denuncian fantasmas, auditorías, curros, que luego no se verifican, pero que en el camino fueron la excusa para pasarle la motosierra a esos sectores. Fíjate si no, la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, que se sumó a esa línea que ya había iniciado el secretario de Educación, Carlos Torrendel,
y que este lunes desplegaron fuertemente todos los voceros oficiales y mediáticos del gobierno, no sabemos si van a tomar clases o qué hacen dentro de las universidades, dijo Sandra Petovelo en un tuit que luego borró, por cierto, la ministra de Capital Humano y Contención Emocional del presidente, que dentro de su gran ministerio tiene educación, como tiene trabajo, desarrollo social, cultura, etc. Dice Petovelo que del total de alumnos registrados en sistema para 2022, solo el 40% era alumno regular, el 20% tenía una materia aprobada o menos, y que un llamativo 38%, ahí serían los fantasmas, un 38% de fantasmas, de los que no se tiene información. La información del gobierno, en este caso hay que ser muy claros, es simplemente falsa. No hay mucha vuelta para interpretar, para ver qué onda, no habría que ver cómo lo miden. No, es sencillamente una mentira. La cantidad de alumnos, desde hace décadas, que no impactan el presupuesto universitario, porque se ajusta solamente por inflación, es decir, que no tiene ni tendría ninguna utilidad inventar alumnos. No es que por inventar alumnos las universidades van a tener más presupuesto. No es así como se define el presupuesto universitario. Pero fíjate vos cómo operan los medios de Milei. A los que Milei después putea en el acto, le dicen sobrados hijos de puta, al pedo, porque después los tiene a todos arrastrados también en sus canales y en sus programas. Fíjate esto que pasó en TN, en el programa de Johnny Viale, con Guadalupe Vázquez, y toda una puesta en escena de una aula universitaria. Dato total, hay casi 80.000 extranjeros, ¿no? Sí. Sí, 79.834 Manu extranjeros en universidades nacionales. Ahora, fíjate lo que dijo Torrendel, que es el secretario de Educación, el ministro, casi ministro de Educación. Él dijo, no hay información de materias cursadas sobre el 38% de los estudiantes. Y acá se armó un revuelo porque se empezó a hablar de los estudiantes universitarios fantasma. Vamos a ver cómo lo dijo Torrendel con Nacho Ortelli, dale. Carlos, dentro de este 38%, imagino que no están incluidos los alumnos de la UBA. Los de la UBA se sabe que están inscriptos. No, todos. O sea, la UBA no rinde cuentas. Tampoco. Todas las universidades tienen un porcentaje de alumnos cuyo promedio es 38%, que no sabemos si están cursando alguna materia. ¿Y cómo puede ser eso? Bueno, ¿y cómo puede ser eso? Pregunta Ortelli. Es lo mismo que me pregunto. ¿Cómo puede ser que haya un 38% de alumnos que no se sabe qué cursaron o qué están cursando? A ver. De hecho, la mayor parte de la información de la UBA no la pudo conseguir el gobierno nacional en forma indirecta. ¿Cómo indirecta? Sí, bueno, y ahí vos ves cómo va construyendo, siempre según información del gobierno. No hay ni un cuestionamiento a la información oficial del gobierno. ¿Cómo puede ser que un 38%, cómo puede ser que 700.000 estudiantes universitarios sean fantasmas? Arman ahí toda una perf, un acting de periodistas sentados en un aula. Anteriormente, para los que no lo vieron, hay como una especie de diseño gráfico de fantasmitas sentados en banquitos universitarios con paredes llenas de afiches, pancartas, políticas, ¿no? Bandera. Trotskismo. Así van operando los medios de Milei. Así va operando Milei a través de los medios. Después vos lo ves en un acto re enojado con la casta mediática, con los ensobrados, con todos menos el pelado Trebuch. Y después están todos arrastraditos, siguiendo el guión, el relato libertario. Por supuesto, inflando falsedades. No hay mucha vuelta para darle a esto. Están mintiendo. Las universidades respondieron a la acusación del gobierno, y esta acusación luego difundida ampliamente por los periodistas que sí le gustan a Milei. El rector de la Universidad Nacional de San Luis y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Víctor Moriñigo, rechazó esas acusaciones, dijo que es desconocimiento del sistema universitario. Para explicar que no pueden inventar alumnos, dijo que las universidades reciben su presupuesto por una inercia histórica de hace 40 años, en donde la cantidad de alumnos no manda a la hora de la situación económica financiera por parte del Estado. Esto el gobierno lo sabe, quiero aclararlo. Esto el secretario de Educación lo sabe. Posiblemente Petovelo lo sepa, y si no lo sabe, bueno, debería. No es que desconocen esta información o que no saben cómo funciona. No, lo saben, simplemente están mintiendo. Escuchá la respuesta del rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, esta mañana acá en RE. Que es un disparate. El secretario de Educación sabe, tanto como nosotros, que no se distribuye el presupuesto en las universidades por la cantidad de alumnos que cada universidad tiene. Por lo tanto, es falso lo que se señala. Es todo el tiempo una mezcla de prejuicio, mala fe e ignorancia, que en el mejor de los casos lo que intenta es desviar el debate de los temas importantes, de los problemas reales que efectivamente tenemos, y la mayoría de las veces lo que intenta es desprestigiar el sistema universitario
para que ese desprestigio constituya el fundamento del ahogo, el desfinanciamiento y la jerarquización del sistema. No tengan ninguna duda de que esa es la vocación. No hay un plan para la educación superior del gobierno nacional, solo hay afirmaciones grandilocuentes que lo que buscan es esto, es levantar un manto de sospecha permanentemente en torno a las universidades y el sistema científico, para con eso intentar justificar lo que están haciendo. Franco, bueno, ahí está Franco Bartolacci, el rector de la Universidad Nacional de Rosario, y ese es el caminito, ¿no? Lo que vienen denunciando desde las universidades, que es desfinanciarla para que funcionen peor, que los docentes universitarios se tengan que ir, se vayan a las universidades privadas, como está sucediendo con los científicos, se tengan que ir afuera. Vaciar de contenido la universidad pública, que funcione mal, que dé malos resultados, y entonces ahí sí tener las razones, supuestamente, y los argumentos para avanzar o en un arancelamiento o directamente en la destrucción total. Por otro lado, y ante lo que se da por descontado, que es que llegará en las próximas horas un veto de Milei al presupuesto universitario, el rector de la UBA, Ricardo Helpi, dijo que están trabajando con los legisladores para revertir el veto presidencial que llegaría esta semana, y explicó que la mayoría de los diputados y senadores son producto de la educación pública y que por eso les va a costar votar en contra del veto cuando vuelva al Congreso. A ver. Estamos trabajando con los legisladores para tratar de conseguir los votos para revertir el veto, ¿no? A ver si es posible. Necesitan los 2/3 en ambas cámaras. Claro, no es fácil, pero bueno, estamos tratando de eso. Más o menos teniendo en cuenta, Eduardo, que no digo la mayoría, pero muchos de los diputados, en fin, de los legisladores, son producto de la educación pública. Muchos de ellos inclusive son docentes de una facultad pública, de una universidad pública. La verdad que creo que, con todo respeto a Dios, les va a costar no votar en contra de una ley que ayuda a una institución donde ellos trabajan, en fin, ¿no? O donde ellos han estudiado. Ricardo, ¿por qué no aceptaron el aumento propuesto por el gobierno si era lo mismo que le dieron a todos en el sector público? ¿Por qué no lo aceptaron? ¿O tenían la intención directamente de ir al paro? Mire, yo, no creo que eso haya sido la intención. Yo creo que la razón para la cual no se aceptó, o si hay que hablar, en fin, y además estoy de acuerdo, obviamente, es que el atraso que tenemos con nuestros sueldos, con los salarios de los docentes, de los no docentes, Eduardo, es muy alto. Como todo el mundo, qué sé yo, la verdad que todos estamos recontra atrasados, todos, ¿no? Y acá lo que se hablaba era que era un aumento por única vez, ¿no? Bueno, lo escucharon a Feynman, ¿no? Helpi dice, mirá, no, además están los datos oficiales, en comparación con el resto de los trabajadores públicos, los universitarios están por encima del atraso inflacionario. Y Feynman le dice, bueno, todos estamos atrasados. Estamos todos atrasados, atrasémonos todos. Te cambio mano a mano mi sueldo por el tuyo, Edu. La verdad que esa es la respuesta de Helpi. Sí. Tendría que haber sido esa. Dale, mano a mano. Te cambio tu sueldo por el mío y... Ahora, ya. Bueno, no, todos no, Edu, la verdad que no, todos no. Por cierto, dice ahí Helpi, hay muchos diputados y senadores que son producto de la educación pública universitaria. También ministros de este gobierno, Caputo, Patricia Bullrich, etcétera, hay un montón que también, Sturzenegger, que estudiaron en las universidades públicas, incluso en las universidades como la de Buenos Aires, y que además dan, algunos de ellos, clases sí. En las universidades públicas. Bueno, el vicerrector de la UBA, Emiliano Jacobiti, explicó la situación salarial de los docentes. Dijo que hoy un profesor que ingresa cobra 460.000 pesos de bolsillo. Esto fue en Futurock. Hoy estamos discutiendo solamente que los docentes no se vayan por los salarios y los trabajadores, un trabajador de la universidad que va todos los días a la universidad a aprender a apagar la luz, a acercarte el retroproyector y a realizar tareas de mantenimiento o trabajos administrativos, cuando ingresa con la categoría 7, que son la mayoría, cobra 460.000 pesos de bolsillo. Bueno, por otro lado, dijo que las universidades privadas están rapiñando a los docentes con salarios bajos y pidiéndoles exclusividad. En este caso fue con Mangel en Radio Con Vos. Lo que está pasando con las universidades privadas, rapiñando a los docentes que vos le bajás el salario y pidiéndole exclusividad, nunca se vio en la Argentina. Pero no es culpa de las universidades privadas, o sí, pues rapiñando, pues que salen a buscar las migajas que quedan de los docentes de la UBA. Pero yo no responsabilizo a las universidades privadas.
No, me parece que es un problema del Estado, que no cuida las partes del Estado que funciona bien. Bueno, y también la rectora de la Universidad Nacional del Comahue, Beatriz Gentile, advirtió el daño grave que haría el veto del financiamiento universitario y alertó por la renuncia y migración, es decir, la salida del país, de docentes e investigadores. Esto fue en el Destape. ¿Pero qué va a pasar con las universidades si no tienen esta plata? Bueno, lo que va a suceder básicamente es que nuestros docentes y nuestros no docentes, que claramente ya vienen perjudicados de una manera muy fuerte por el desfinanciamiento y por la falta de compensación salarial, se va a profundizar el conflicto. Nosotros no vamos a estar en condiciones de garantizar las cursadas, no vamos a estar en condiciones de garantizar el normal funcionamiento e incluso la finalización del año. Me parece que y acá se suma un daño estructural más importante o más profundo, que es la migración, la renuncia y la migración de nuestros docentes y nuestros investigadores, porque la verdad que el sostenimiento salarios, que no solo son los peores de Latinoamérica, sino que están por debajo de lo que son los empleados públicos estatales, hace insostenible que los recursos científicos y docentes se mantengan dentro de la universidad. Con esto, digo, 2025... bueno, ¿cómo vamos a cubrir las cátedras, no? Me parece que el daño que se está haciendo es muy grave. Nosotros ya estamos percibiendo la renuncia de docentes con dedicaciones simples. Claro. Todavía no están llegando a las dedicaciones exclusivas, pero si esto sigue así, pronto va a suceder. Y esto me parece que sería, digamos, una herida muy, muy profunda para el propio sistema universitario científico argentino. Bueno, muy fuerte la advertencia, ¿no?, de Beatriz Gentile, la rectora de la Universidad Nacional del Comahue. Es un vaciamiento que se va dando por decantación, ¿no? Que esa es un poco la contestación de lo que debería haber recibido Feynman, claro. Digamos, para entender que, digamos, más allá de que todos tengamos que aguantar y qué sé yo, bueno, evidentemente los docentes se van a terminar yendo, se están yendo. Ya está sucediendo. Se están yendo, entonces, bueno, lo que hay es un vaciamiento, digamos, no hay gente que pueda atender esas cátedras. ¿Qué es lo que está pasando? Y lo contábamos ayer con los científicos, los investigadores. Tal cual. O se van al sector privado, se van del país. O se van directamente del país, ¿no? Bueno, hoy viene a Maldita la presidenta de la Federación Universitaria Argentina. Vamos a charlar con Piera Fernández de Piccoli, pero ya este lunes desmintió, por ejemplo, que el gobierno tenga interés en resolver el conflicto, sino en poner la energía en ver cómo manchan el prestigio de las universidades para avanzar en el ajuste, ¿no? Es un poco la línea de razonamiento que están advirtiendo por estas horas desde el sector. Mira, lo que advierte también el Consejo Interuniversitario Nacional, comunicó que no se van a otorgar en tiempo y forma las becas de estímulo a las vocaciones científicas porque el Tesoro no giró los fondos correspondientes. Profundiza esto de lo que venimos hablando. Estas becas tienen básicamente como objetivo que los estudiantes de grado inicien investigaciones en el ámbito de las universidades. Bueno, todo eso se está también desfinanciando, básicamente porque no mandan la plata del gobierno nacional. Bueno, por supuesto hay distintos sectores de la política que están convocando. Está convocando el radicalismo, está convocando el peronismo, va a convocar un sector al menos de la CGT, las organizaciones sociales, políticas. También está convocando el kirchnerismo y Cristina se metió también a convocar a la marcha en un mensaje grabado que le envió a los estudiantes de la Universidad Nacional de Quilmes y que publicó Mayra Mendoza en sus redes. A ver qué dijo. Este es un mensaje para la UNCI, o sea, para nuestra querida Universidad de Quilmes. Mayra me recordó que cumplen 35 años y no quería estar ausente en este nuevo aniversario. Sobre todo en momentos como los que está atravesando en general la educación en nuestro país, pero muy en particular la situación de la Universidad Nacional pública y gratuita, en la que me siento hija y tributaria. Su desfinanciamiento significa, sin lugar a dudas, clausurar la idea del progreso y la movilidad social ascendente, que caracterizaron a una Argentina donde el hijo o la hija de un trabajador podría ser presidente o presidenta. Sé de lo que estoy hablando. Sé que es verdad, porque soy un testimonio de esa patria que tanto añoramos. También sé que este miércoles 2 de octubre miles y miles de pibas y pibes van a marchar en defensa no solo de su presente, sino fundamentalmente de su futuro. ¡Feliz aniversario, querida Bueno, ahí está Uki! la expresidenta convocando también a marchar este
este miércoles. Por supuesto que inmediatamente después de la aparición de este mensaje, salieron todos los libertarios y ¿vieron? Es una marcha cuca. Sí, son kirchos. Van todos los kirchos. A lo que yo respondería, no les conviene decir que todos los que se van a movilizar este miércoles son kirchneristas. Van a quedar como el culo. Porque no hay tantos kirchneristas hoy. Claro, sí, te están subiendo precios. Yo te diría que el kirchnerismo no tiene la capacidad de movilizar por su cuenta y solita su alma lo que va a hacer este miércoles. Seguramente una importante movilización, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país. Entonces, medio como que lo ubicás en un lugar que... Bueno, es el manotazo de Delgado. A ver si le tienen más asco a que le digan kirchnerista o al desfinanciamiento de la universidad. Digamos, No, y eso genera que después haya otros sectores, como algunos radicales. Yo no soy kirchnerista, pero marcho. Porque la universidad, la historia... No aclaré que no soy... Anda y marchás. Lo importante es lo que estás defendiendo, no lo que no sos, ¿no? Te vemos en la calle. Escuchá este dato. El gobierno perderá más dinero por no cobrar ganancias a los jueces que lo que le cuesta el financiamiento a las universidades al que se opone Milei. Ah, mira. Rodrigo Núñez en El Destape publica que las exenciones de los ingresos de magistrados y funcionarios del Poder Judicial Nacional y Provincial están estimadas en 767.000 millones de pesos para 2025, en el presupuesto que acaba de enviar Milei. La cifra es superior a la previsión de gasto en mejorar la situación de los trabajadores universitarios. El financiamiento de las universidades nacionales que planea vetar el gobierno tiene un costo fiscal estimado de 0,14% del PBI, del Producto Interno Bruto, unos 738.000 millones de pesos, según los cálculos oficiales de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Es decir, que los jueces no paguen ganancias te sale 767.000 millones de pesos. Esto que están reclamando las universidades sale 738.000 millones de pesos. Que paguen ganancias los jueces, en principio, pero además que el gobierno financie la educación universitaria, ¿no? Porque si no, la respuesta es, bueno, que los jueces paguen la universidad. No, las dos cosas al mismo tiempo es parte de, en definitiva, ver también cuáles son los privilegios de la casta. Claro. El gobierno de Milei no se mete con la casta judicial con su privilegio de no pagar impuestos a las ganancias, pero sí con el de la casta de los estudiantes y profesores universitarios millonarios. Buena respuesta para Francos, que viene diciendo cuando votan esas cosas no dicen de dónde hay que sacar el dinero. Bueno, ahí tenés, ahí tenés un lugar. Guillermito. Sácala de ahí si querés. Pasa que bueno, se tendría que... habría que tocar otros intereses. Claro. Desde que comenzó la gestión de Javier Milei, los sueldos de los trabajadores universitarios perdieron más de un 60% contra la inflación que mide el INDEC, y es eso lo que va a llevar a la movilización de este miércoles, un día antes de que venza el plazo para que Milei pueda vetar la ley de financiamiento educativo. Posiblemente la ley el veto llegue. ¿Quién te dice? Yo levantaría apuestas. A la misma hora de la marcha mañana, al estilo más tipo Guzmán, más claro. Al estilo Guzmán. Sí, mientras está pasando la cosa, la marcha ahí, 5 de la tarde. Veto. Firmazo. Veto. Vetazo. O directamente al día siguiente, en plan, me chupa la pija la opinión de los cucas. Paso, claro. Sí, la canción. Me chupa la pi. Ja. Y lo veta al día siguiente. Bueno, veremos, ¿no? ¿Cómo dice? ¡Vamos! Bueno, seguimos. Estuvo la CGT en La Rosada. El gobierno y la CGT oficializaron el diálogo ya de manera formal por la reforma laboral y otros puntos. Se está auspiciando una nueva etapa de diálogo entre el gobierno y la CGT. Buenísimo. Eso es fructífero. Si yo te digo ese textual, te lo voy a leer de vuelta. Se está auspiciando una nueva etapa de diálogo entre el gobierno y la CGT y eso es fructífero. Vos decís, ¿quién lo dijo? No sé, para mí la palabra clave es auspicio. Bueno, claro. Pero es algo que podría haber dicho tranquilamente Guillermo Franco. Sí, se lo iba a poner a él. Alguien en la Casa Rosada. Sí, con Cordero, ¿cómo se llama el...? Julio Cordero, el ex de Chin. Bueno, no, fue Gerardo Martínez a la salida de la reunión, el de la UOCRA, ahí a la salida de la reunión con el gobierno. Se está auspiciando una nueva etapa de diálogo entre el gobierno y la CGT. Me parece que eso es fructífero. Nosotros estamos convencidos que hay que dialogar con aquellos que gobiernan. Indudablemente eso no quiere decir que quedamos impedidos a tomar las medidas que correspondan si no estamos de acuerdo, pero apostamos de que los argumentos que tenemos son suficientes y son valederos, porque tiene que ver que somos la voz de la demanda, el problema que se presenta en la pobreza, en la desigualdad que se incrementa en Argentina, es una cuestión que para nosotros juega en el primer plano de la discusión.
Cuenta Mariano Martín hoy en el Destape que la segunda reunión formal entre el gobierno y la CGT desde la asunción de Milei dejó a los gremialistas la sensación, contraria a la prédica oficial, de estar frente a una administración sedienta de acuerdos corporativos y deseosa de tener de su lado el sindicalismo peronista más identificado con la casta. El gobierno se rinde a la casta sindical, es lo que dice Mariano. Sí. El encuentro en la Casa Rosada que presidió el jefe de gabinete, Guillermo Francos, contó ahí con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, el ex Techín, y el asesor plenipotenciario Santiago Caputo, sentó las bases para una tregua de largo aliento con la Central Obrera que podrá incluir la administración conjunta de la conflictividad con casos testigo como los del sector universitario y de los gremios aeronáuticos. Dice Mariano en la nota también que la charla en la Casa Rosada fue consecuencia directa de la reglamentación publicada la semana pasada sobre el capítulo laboral de la Ley Bases, que contempló algunos planteos de los sindicalistas tras una gestión reservada que llevaron adelante el ministro de Desregulación, el Transformer del Estado, Federico Sturzenegger, y a quien escuchábamos recién, Gerardo Martínez, de la UOCRA. O sea que esto que salió la semana pasada, que te pagás tu propia indemnización y todo eso, digamos, algún sector de la CGT dio la venia para eso, digamos, negoció eso. A cambio de que, por ejemplo, no se metan con otras cuestiones, digamos, ¿no? Cuestiones más que hacen a la institucionalidad de los Pero no es importante que por ahí un trabajador... Bueno, no, evidentemente no. Los funcionarios admitieron que fue tal el nivel de concordia que se consideró allanado el camino para una próxima cita entre Javier Milei, la central sindical y el G6, como se denomina el núcleo de las principales cámaras empresarias, que incluyen a la industria, al comercio, al agro, a los bancos, a la construcción y al negocio bursátil. Por lo tanto, está en el horizonte la posibilidad de una reunión tripartita. Milei, la CGT y los muchachos del Poder Económico, ¿no? Participaron de la reunión Héctor Daer y Carlos Acuña, dos de los secretarios generales de la CGT, y se ausentó, como estaba previsto, Pablo Moyano, de los más críticos con el Ejecutivo, que sigue siendo parte de la conducción de la CGT, pero que está más articulado ahora con el resto de los sindicatos y la mesa sindical de transporte, que viene anunciando ya un paro de transporte para el 17 de octubre. Cuenta también Mariano Martín, hablando de transporte, estaba en la reunión Roberto Fernández, el de colectiveros, de la UTA. Dio la nota reidera de la jornada, mientras relataba las particularidades del conflicto salarial de los colectiveros que lo llevó a declarar un paro de 48 horas para esta semana, que quedó en suspenso porque el gobierno dictó la conciliación obligatoria. Comenzó a deshacerse en elogios hacia el presidente, pidió la resolución de la controversia de la UTA para quedar en posición de ayudar al gobierno y hasta se declaró ante la audiencia, ahí ante el resto de los sindicalistas y los funcionarios del gobierno, como mileísta de la primera hora. Pero la puta. Bueno. Para sorpresa de propios y ajenos. Roberto Fernández de la UTA, según cuenta Mariano Martín hoy en su nota en el Destape. Por lo tanto, lo que venimos diciendo, hay un sector del sindicalismo muy colaborativo, con muchas ganas de dialogar, de que el diálogo sea fructífero. Fanático ya directamente mileísta. Sí. Y hay otros sectores del sindicalismo, ¿no? Que venimos viendo, que se viene organizando de otra manera y que hemos observado ya lo que decía del transporte, hemos visto también la unidad en el sector de los aceiteros y hemos visto también la unidad en la calle de algunos sectores del sindicalismo, de la CGT, de la CTA y de las organizaciones sociales de la economía popular. Pero Fernández no estaba en el acuerdo para hacer el paro de transporte. No, evidentemente no. Evidentemente no. Mileísta de la primera hora. Okay. Hablando de reunificaciones, novedad de ayer también, se reunifica la CTA autónoma y la CTA de los trabajadores anunciaron finalmente el comienzo de un proceso de unificación. En un plenario que se realizó este lunes salieron ahí con un sello de compromiso de unidad y acción política, camino a la reunificación de ambas centrales sindicales. Ahí informaron que la decisión responde a un proceso que se viene gestando ya en iniciativas conjuntas contra las políticas de ajuste del gobierno de Milei. En los hechos ya vienen marchando juntos y elaborando plan de lucha en conjunto, pero ahora ya es la reunificación formal de las dos CTA que la CTA, y esto lo venimos diciendo en los últimos días, justamente surge a principios de los 90 cuando la CGT estaba prácticamente aliada al gobierno de Menem, luego se divide en dos durante el gobierno de Cristina y ahora vuelven con el gobierno de Milei a reunificarse. Un plenario que contó con la mayoría de los dirigentes nacionales de las dos centrales, de sus federaciones. Esto es una novedad bien importante para el mundo del trabajo y de la organización sindical. Y ahí estuvieron, las centrales anunciaron un plan de lucha conjunto que incluye entonces movilizar y convocar a la marcha federal de este 2 de octubre, la participación conjunta de las mujeres de las CTA en el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades, que es 11, 12 y 13 de octubre, la puesta en marcha de plenarios provinciales conjuntos,
la presentación de firmas de la campaña contra el DNU el próximo 23 de octubre, la conmemoración de la lucha contra el ALCA el 5 de noviembre, ahí seguramente hay una jornada, la realización de un plenario nacional a principios de noviembre y la construcción de una marcha federal contra el hambre también en el mes de noviembre. Por unanimidad se aprobó un documento que se llama Luchar para resistir, unidad para vencer, y ahí estuvieron entonces en la sede de la CTA y en el centro porteño anunciando la reunificación. Insisto, un hecho de mucha relevancia en la historia política del sindicalismo, una novedad importante. Escuchemos la palabra de Hugo Yasky y de Hugo Cachorro Godoy, esto fue en el medio Canal Abierto. Primero Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores. Es el primer plenario conjunto de las dos mesas de la conducción nacional de la CTA. La voluntad de constituir a partir de ahora un polo de convocatoria a todo el movimiento social, sindical, dispuesto a confrontar con las políticas de ajuste de Milei el drama social que vive nuestro pueblo, requiere de alguna manera construir una fuerza capaz de confrontar y de convocar a luchar contra esta política, y esa es la responsabilidad que acabamos de asumir. En ese camino construir la unidad, en ese camino llegar como objetivo a reunificar la CTA en lo que nos hemos planteado. Y ahora la palabra de Hugo Cachorro Godoy, el secretario general de la CTA Autónoma. Nos unen los valores fundamentales con que hace más de 30 años fundamos una central de nuevo tipo para construir un nuevo modelo sindical en la Argentina, desafío que sigue en pie. Pues sin esa capacidad de convocar a toda la clase trabajadora, no habrá posibilidad de construir un movimiento liberador en la Argentina. Y ni habrá posibilidad de enfrentar y vencer a Milei. Y por eso esta unidad también se sostiene en el objetivo de sostener un plan de lucha que comienza ya. Bien, ahí está entonces, Hugo Cachorro Godoy. Es interesante el movimiento de la CTA y de distintos sectores del sindicalismo que confluyen hacia la unidad, sectores que venían separados desde hace mucho tiempo. Decía, aceiteros, unidad. Transporte, unidad. Las dos CTA, unidad. Es bien sintomático además en el caso de la CTA, que surge a principios de los 90, cuando la CGT, de alguna forma, seguía los lineamientos del gobierno de Menem, y que ahora se reunifica cuando un sector de la CGT sigue, o parece seguir, por lo menos un diálogo. Se pone cariñoso más mimoso con el gobierno de Milei, ¿no? Por cierto, y esto, por lo general mucho se habla de dónde están tales y unos y otros, ¿no? Sí, claro. Y la verdad es que al juzgar por el comportamiento del mundo sindical en estos primeros 8 o 9 meses del gobierno de Milei, han confluido más hacia la unidad y plan de luchas y acciones en conjunto que, por ejemplo, la dirigencia del peronismo. Sí. Más preocupada en sus disputas de poder internas que en verdaderamente confluir, no en la unidad por la unidad en sí misma. Y ahora las diferencias están, existen, etc. Ahora, en identificar quién es, en este momento en la Argentina, ponerlo en los términos que quieras. Enemigo, rival, adversario. Ponerlo en los términos que quieras según la palabra que utiliza en cada sector. Sí. Pero está el sindicalismo, salvo un sector de la CGT muy colaborativo, y ahí esto es lo que estábamos viendo, el resto, en general, que no es poco, en general advierten, che, la verdad que acá el quilombo que tenemos es que enfrente está Milei. Claro. Y se unen para enfrentarlo. El peronismo está más en lo que diría el marxismo, agudizar las contradicciones. Sí, por decirlo de alguna manera, por no decir en cualquier pelotudez, ¿no? Sí. Si querés lo ponemos en términos marxistas, pero yo diría están en la pelotudez. Están en la pelotudez, pero bueno. Bien, cambiamos de tema. Decíamos ayer una buena y una mala, ¿no? YPF bajó el precio de la nafta, chicos, sí, 1%. Buenísima. Sí. Esa era la buenísima. Sí, el tema que era 1%. Bueno. Pero vamos a repasar esto. 10 pesitos. Fue viral este lunes, en general, la indignación, el chiste y la reivindicación, todo al mismo tiempo, de YPF bajando el precio de la nafta 1% y la celebración ahí de los libertarios como algo histórico. El CEO de YPF, ex CEO de Tecpetrol, que es la empresa petrolera de Techín, Paolo Roca, muy contento, anunció que baja el precio de los combustibles debido a la caída en los precios internacionales del crudo. Claro. No porque el jabo es un fenómeno. Si bien desde la petrolera explicaron que en un principio el precio iba a ser 5% menor, en el surtidor la baja terminará siendo del 1% para las naftas. Ay, qué pena. Y 2% para el gasoil,
por la devaluación mensual que aplica el gobierno, el famoso crawling peg. Sí. Y porque Milei aumentó el impuesto a los combustibles. Pero los impuestos, se va a tener que cortar los brazos, las piernas, todo. Se va a tener que cortar Pero cabo. claro, porque había dicho que se cortaba la mano. Desde diciembre y luego de la devaluación anunciada por Caputo, el precio de la nafta super aumentó cerca de un 240%, pero ahora baja 1%. Así lo explicó en Radio Mitre el titular de YPF, Horacio Marín. Creo que nadie tiene que subsidiar. YPF no tiene que subsidiar a los consumidores y los consumidores no tienen que subsidiar a YPF, y por eso estoy acá. Si el precio del petróleo a nivel internacional sube, YPF vamos a subir los precios de los combustibles. Si el precio del petróleo baja, YPF vamos a bajar los precios de los combustibles. Eso no ocurrió nunca en Argentina. Pero ¿por qué? Siempre subía. ¿Pero por qué? Y ahí viene el acuerdo que llamo justo con ustedes los consumidores, que es lo siguiente: cuando nosotros vemos que el precio del petróleo baja y los ingresos de YPF están arriba de lo que internacionalmente es lo lógico, YPF va a bajar los combustibles. Pero cuando sube y ese valor es menor, no vamos a subvencionar a los consumidores, porque si no, Vaca Muerta no se desarrolla. Bueno, ahí está, Horacio Marín. Básicamente, lo que dice Feynman ahí al pasar era un poco el relato libertario de ayer. Nunca en la vida esto había pasado. Bueno, es mentira, yo ahora te voy a contar. Pasó durante el gobierno de Cristina, por ejemplo. No. Pero, en definitiva, durante todo el día, la celebración del gobierno fue ridícula. Y lo vimos. El Gordo Dan diciendo game over. Santiago Oría diciendo esto es la primera vez que lo veo en mi vida. Tanto fue el papelón durante todo el día que Juan Dou, tuitero y funcionario del gobierno, el director de comunicación digital con oficina en la Casa Rosada, que es Juan Pablo Carreira, aclaró por las dudas que la noticia no es cuánto bajó la nafta, la noticia es que es el primer mes en 5 años que baja la nafta en vez de subir. Es decir, pasaron de esto nunca lo vi en mi vida a decir el primer mes en 5 años. Arrancaron a la mañana como diciendo, mirá y ya para la tarde-noche, más temprano, tipo 4 de la tarde, ya era, bueno, tal vez no es que nunca en la vida, sino que es la primera vez en 5 años. En los últimos 5 años. Sí, lo que pasa es que desde la noche anterior venían, se viene la baja de nafta, se viene la baja de nafta. No se habrán comido la curva, no le habrán dicho que era el 5% y cuando fue el 1% tuvieron que sostener porque era la que había. Igual. Y sí, puede ser. Porque la verdad que lo venían anunciando como se viene la notición. Es lo que le pasó a Antonio Laje, ¿no? Que decía, bueno, al final no anunció nada. Claro. Estaba indignado Tony Laje en C5N ayer a la mañana. Ahora también van a celebrar que bajan el precio del gas entre un 3 y un 6% a partir de octubre, debido básicamente a una menor demanda en esta época del año, pero después de haber aumentado un 370% la tarifa de gas durante todo el año, bastante por encima de la inflación acumulada. Y al mismo tiempo el gobierno confirmó este lunes un aumento de casi 3% en la tarifa de luz para octubre. Por el incremento en los 3 componentes que conforman la factura, que son la generación, la distribución y el transporte. Y también las boletas de agua. No, pará, bueno. De la empresa estatal AISA aumentarán para los usuarios del área metropolitana de Buenos Aires en torno al 5%. Como diría la libertad, es exactamente lo que voté. ¿Viste? Sí. Ante cualquier pregunta de la libertad, es exactamente lo que voté. Bueno, es esto lo que votaste, exactamente esto. Sí. Ahora, para el caso de la nafta, además, sí había pasado antes. Pasa que realmente hay algunos jovencitos, tuiteros, funcionarios del gobierno, que creen que la Argentina arrancó desde que apareció Milei en la política nacional. Pero, pará, ¿vos estás diciendo que hay alguna acción de este gobierno que no es histórica? Bueno, la campanita de Wall Street ya vimos que estaba Néstor, estaba Cristina. Hay algunas cuestiones históricas, pero no esta, por ejemplo. En el gobierno de Cristina ya había pasado, aunque a los libertarios les chupa la pi. La opinión de los cucas. Diciembre de 2014, dice La Nación, Cristina Kirchner destacó la baja del precio de los combustibles. Escribió CFK en Twitter: ayer decidimos bajar 5% el precio de todos los combustibles. Mirá, 5. A partir del 1 de enero. Decime, cualquiera sea la edad que tengas, ¿vos te acordás de alguna vez que cuando bajaba el precio del petróleo, bajaba el precio del combustible? Nunca. Never in the life. Tuiteó Cristina. Con inglés y todo. Never in the life. Tomá, never in the life. Bueno, sí, ya había pasado. Y no hace tanto, chicos. No hace tanto. Pero bueno,
Entonces, no es que nunca había pasado en la historia de la humanidad, sí tal vez en los últimos 5 años. Sí. Incluso mira, hasta en el arranque del macrismo bajaron un poquito. Después se fueron al carajo porque, porque básicamente ahí pusieron al CEO de Shell a controlar la energía en la Argentina. Pero también había bajado un poquito, después subió. Y muy probablemente esto vuelva a subir cuando dijo el propio Marín. Cuando suba el precio del petróleo, nosotros no vamos a subvencionarlos a ustedes. Exactamente. Que cargan nafta. Never in the life. Boludos. Bueno, por última, breve de hoy, lo vamos a seguramente profundizar mañana, pero la boleta única de papel tiene los votos. Se trata hoy en diputados. La boleta única de papel está lista para ser sancionada tras un acuerdo entre el gobierno, algunos aliados y gobernadores. Este martes, diputados buscará sancionar la reforma electoral para cambiar la tradicional papeleta partidaria. El oficialismo asegura que ahora no se robarán más boletas. La principal crítica, básicamente, al peronismo. Sí. Los peronistas se roban boletas. Desde Unión por la Patria acusaron que está en riesgo el sistema democrático, como planteó Germán Martínez. Y la nueva boleta, además, no quitará que los partidos políticos tengan que movilizar una gran cantidad de fiscales para controlar la elección en cada mesa de votación. Dice también que el proyecto que obtuvo dictamen de mayoría este lunes, también plantea que es la Cámara Nacional Electoral la responsable de diseñar las boletas y que las juntas electorales nacionales serán las encargadas de adaptar la boleta a la oferta electoral de cada distrito. Es lo mismo la elección en Tucumán, en la provincia de Buenos Aires, que en la ciudad, no sé, Santa Cruz. Sí. Bueno, por otro lado, el Ministerio del Interior, a través de la Dirección Nacional Electoral, es responsable de imprimir y distribuir las boletas y ya no serán más los partidos políticos los encargados de reportar las tiras a medida que se acaben los cuartos oscuros. Claro, de reponerlas. De reponer. Ya no depende del fiscal ahí que dice, no hay más boletas. Sí. Y va y pone, ya no depende de los fiscales. Claro, bueno, el presidente de mesa tiene que controlar que haya boletas básicamente para votar. Va a haber una sola, exactamente. Así que todo indica, amigos, amigas, que el año que viene ya no votamos con la boleta esa larga, horizontal, sino que boleta en papel. Y para finalizar de lo que ha sucedido en la Argentina, vamos a seguir, porque además Milei estuvo con Bukele y en un rato te lo cuenta la francesa. Nuevo ataque del gobierno a abuelas. Cunio Libarona recortó fondos de las abuelas de Plaza de Mayo en un nuevo ataque del gobierno a los derechos humanos y a través de un posteo en Twitter, el ministro de Justicia decidió dar por terminados una serie de acuerdos entre el Estado y la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. La excusa fue que los fondos que recibía abuelas constituían un mal gasto para el Estado y volvió a utilizar la palabra curro en referencia a los derechos humanos. No le sorprende a nadie, pero profundiza el gobierno, en este caso, su ataque en particular a abuelas de Plaza de Mayo. Dijo, el gobierno anterior le regaló a las abuelas el equivalente a 2.300 millones de pesos. Esta administración no va a permitir que se malgaste la plata de los argentinos, dijo el ministro. Sin embargo, no explicaron ni detallaron en qué consistía el acuerdo. ¿Y qué era el regalo? ¿Para qué? Claro. Esta fue la respuesta de Estela esta mañana en El Destape. Mal, muy mal, por supuesto, porque esa ofensa no va a quedar en vano. Como que pueden humillarnos y decirnos barbaridades porque están en un gobierno que realmente no sabemos qué es. Entonces, hoy tenemos reunión de comisión, vamos a resolver esta ofensa tremenda de decir curro. Eso es un insulto imposible de sostener, de aceptar o de sonreír, como que son personas que realmente son dañinas. Así que bueno, vamos a pensar en el sentido en que este hombre ha dicho esto y a qué le llama curro, y sobre todo que se retracte, que eso es infame, es una manera bruta de anunciar las cosas. Bien, ahí está entonces. Estela esta mañana en la respuesta al tuit entonces de Cunio Libarona, ministro de Justicia, con el recorte, en este caso, a un acuerdo que tenía el Estado con abuelas de Plaza de Mayo. Bien, ayer también en la Casa Rosada, Milei con su amigo Nayib Bukele. Sí, Jabó lo recibió a Nayib y ambos salieron a saludar. Ay, qué lindo. En el balcón de la Rosada. Pero prefiero empezar, si me permiten, con un comunicado, el comunicado de la Amnistía, de la organización Amnistía Internacional, un comunicado en el que la organización insistió en la urgencia
en la previa, ¿no?, de esa cita presidencial, la urgencia de que se revierta el deterioro de la libertad de expresión y la tendencia al cierre del espacio cívico, tanto en Argentina como en El Salvador. En ese mismo texto, la organización lamentó los recurrentes estados de excepción que provocaron masivas violaciones a los derechos humanos en El Salvador, así como la aprobación de protocolos que restringen, estoy citando textualmente, Sí. ¿no?, el derecho a manifestarse bajo el ropaje del mantenimiento del orden público en Argentina. Digo, como para alejarnos un poquito de la foto de Sí. ambos mandatarios. La cena en saludando. Olivos, todo. Claro, qué lindo. Bueno, ahora sí, igual, hablando de lo que hicieron, ambos mandatarios se reunieron entonces este lunes en la Casa Rosada. La cita fue a puertas cerradas y no hubo conferencia de prensa conjunta. Así que no es que haya muchas novedades para contar. En paralelo a la cita presidencial se reunieron ministros de ambas administraciones. Temas en agenda, se supone, y según anunciaron, energía, comercio y sobre todo cómo exterminar la inseguridad. Me encantó esa expresión, que es la que utilizó la Derecha Diario, que es como el órgano de prensa, digamos, de la derecha radical. De hecho, con ese mismo fin de exterminar la inseguridad, viajó en su momento Patricia Bullrich, ¿no?, unos meses atrás a El Salvador. Luego, ¿no?, después de esa cita en la Casa Rosada, Milei organizó una recepción en la residencia presidencial en Olivos. A Nayib le gusta estar acá porque debía estar poquitas horas. Finalmente son como 5 días de este viaje, de esta visita de Estado. Así que bueno. ¿5 días se queda acá? Entre una cosa y la otra llegó un poquito. Iba a venir por menos horas, por unas horitas y al final decidió. Se copó. Metió. Está recibido también, claro. Metió un canje, puede ser. Me invitaron a comer de 5 lugares. Digo, bueno, no me alcanzan los días. A ver, claramente le sirve, por supuesto, a Javier Milei. Ya sabemos y entendemos por qué. En su narrativa, sí, claramente. Sí. Pero tampoco está mal para Nayib Bukele, ¿eh? Ajá. O sea, entiendo que la popularidad... Deben ganar los dos con este tipo de cosas, supongo. Sí, quien pone la popularidad según acá creen es ellos, Nayib ¿no? Bukele. Claro. Pero si te vas a fijar en su cuenta presidencial, en la cuenta de Twitter, digamos, de Nayib Bukele, ahí está también retuiteando un montón de material mostrando que es un presidente recibido como tal en otros países que en este momento son referencia de cierto grupo, digamos, de cierta esfera a nivel internacional, que es la esfera de la derecha radical. Ahora lo dejamos a Milei, porque mientras el presidente argentino estaba con Bukele en Buenos Aires, AMLO, el presidente mexicano, se reunía con sus pares de la izquierda latinoamericana en el Palacio Nacional. Claro, ya le toca la despedida. Se va AMLO. Más despedida que los chachaleros metió AMLO. Fue larga la despedida. Lo banco mucho. Sí. En este caso, una foto en las escalinatas, ¿no?, del Palacio Nacional con el increíble mural de Diego Rivera. No sé si tuvieron la oportunidad en algún momento de su vida de ir a visitar. Es realmente excepcional, una imagen muy bella y un momento histórico, hay que decirlo. Ahí están México, Brasil, Colombia, Chile, Honduras, Guatemala, Cuba, Belice, todos juntos. A ver, esperemos un poco para estas imágenes. Jornada histórica entonces en México. Hoy asume Claudia Sheinbaum como presidenta, la primera en la historia del país, con el apoyo masivo de la ciudadanía detrás de ella y con el reto también por delante de continuar el proceso iniciado por AMLO. La llegada de Claudia marca al mismo tiempo la salida de AMLO. Ayer justamente el presidente desveló ahí en el mismo Palacio Nacional el retrato al óleo que estará en la Galería de los Presidentes, una obra de Hermilo Espinosa, y lo escuchamos. Está desvelando en este momento la obra, abriendo las cortinas. Que ayudaron a hacer el marco. Ahí está presentando a aquellas que hicieron las artesanas de Oaxaca, que realizaron el marco tallado en oro. Bueno, hasta viví en este retrato, y por eso lo traje, tiene una peculiaridad. Y con la gente. Es que por primera vez el presidente está representado junto al pueblo. Se lo ve a él en primer plano. Claramente esto quiere que... Muchas gracias.
Él quiere que sea su legado. Claro. Fue su marca, así llegó a la presidencia y así se quiere ir. Con la plaza llena a sus espaldas. Con la plaza llena a sus espaldas, a diferencia de todos los demás retratos que se hicieron a lo largo de la historia y que muestran nada más que a la figura presidencial. Bueno, Milei no va y no hay representación argentina, salvo por el gobernador bonaerense. Así es. Invitado por el equipo de Claudia Sheinbaum, que va desde la Argentina, Axel Kicillof, a participar también ahí y a seguir estableciendo ahí Cristina no sus va, vínculos. ¿no? Porque tenía muy buena relación con... Ya fue hace poco, ¿no? Cuando... Exactamente, Claro, dio una conferencia, sí. en ese momento habló... Por eso. Yo no creo que en este momento No, esté que vaya. viajando. Va Axel. Entonces, bueno, ahí está, amigos, amigas, hasta ahí, completito, de todo un poco. El resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte. Una mirada absurda de una realidad crítica. Y lo cerramos con